¿Ya empezaste? Ya, dale. Ya. Bienvenidos chicos a un nuevo video. Creo que este es un primer video que vamos a lanzar en esta página y espero que sea de mucha bendición para ustedes. Yo sé que un montón o muchos de nosotros llegamos en diferentes situaciones, nos sentimos en medio de la nada, nos sentimos en una tormenta, nos sentimos solos, pensamos que nuestra familia o alguien de nuestra casa o tus amigos, tus seres queridos, las personas que te pueden rodear, el mundo entero, quizás hayas pensado o a veces pensamos de que ninguno de ellos nos quiere, ninguno de ellos nos ama, hasta incluso nos sentimos rechazados. Pero te digo algo, cuando Jesús fue rechazado, cuando Jesús fue golpeado, Él nunca se quejó. Así es que te traigo una historia, te cuento una historia que es muy hermosa y que nos puede servir en estos tiempos difíciles que vivimos. No pensamos en el año pasado, en 2019, no pensábamos de que íbamos a entrar en un 2020 lleno de muchas cosas, que nos iba a traer una sorpresa, una experiencia que jamás pudimos tener, una experiencia que nosotros podemos tener. Este es el tiempo, en medio de una tormenta, en medio de una pandemia, podemos tener mucha experiencia. Veamos a los discípulos cuando Jesús los mandó solos al otro lado del lago y Jesús subió al monte a orar. Pero Jesús, al mandar a sus discípulos, Él sabía que iba a haber una tormenta en medio de ese lago, iba a venir una tormenta. Jesús lo sabía, pero Él, a pesar de que Él lo sabía, mandó a sus discípulos. Él mandó a sus discípulos. Pero al llegar a mitad de ese lago, vino una tormenta muy fuerte, donde los discípulos decían, ¿dónde está Jesús? O los discípulos se asustaron, tuvieron miedo, se turbaron de miedo. Pero Jesús nunca los dejó solo. Jesús siempre está ahí. Por eso te digo a ti, si tú te encuentras en medio de la tormenta, o nos encontramos todo el mundo en medio de una pandemia, no creamos, no escuchemos las cosas que dice el mundo de que Jesús no está trabajando, o por qué Dios nos manda esta pandemia, o por qué Dios manda que nosotros nos encerremos, a que nos pongan en cuarentena, o que ya no salgamos en esta casa, o que ya es necesario usar una mascarilla. Si tú te preguntas por qué, te diré algo. Si te encerraron es porque Dios quería que tú te acercaras más con Él, que tu relación iba a crecer más con Él. Así que ponte a pensar la experiencia que tuvieron esos discípulos en la tormenta. Esta es una clara experiencia, es un aliento para nosotros hoy. Nosotros no nos encontramos a mitad de un lago, del mar. Nosotros nos encontramos en medio de una pandemia. Quizás no encuentran la solución ni la cura, nada, una inyección. Pero nosotros no estamos en medio de un lago, estamos en medio de una pandemia y sabemos que Jesús está orando por nosotros. Jesús en el cielo está intercediendo por nosotros. Así es que no temas y quita ese miedo en tu corazón, que ese miedo que no te alcance, que ese miedo que no te ahogue y que tú te hundieras, así como hizo Pedro. Pedro le dijo a Jesús, Señor, si eres tú, manda que yo vaya contigo. Pero cuando Pedro salió y se fue hacia Jesús, Pedro tuvo miedo. Y cuando Pedro tuvo miedo, se hundió. ¿Y qué le dijo Jesús? Hombre de poca fe. Así es que te digo lo mismo. Sabes que el miedo y la fe no se llevan. Eso no se lleva. Por eso te digo, quita el miedo. Ese miedo se tiene que ir y pon la fe en Dios.